Hola, ¿qué tal, hermano? Hermana, Dios te bendiga. Recibe un cordial saludo de tu hermano Abraham Acevedo. Hoy quiero compartir contigo acerca de un asunto que es de una gran importancia para todos aquellos que queremos caminar con Dios, que deseamos que nuestras vidas tomen un cambio y comiencen realmente a andar con Dios. Y tiene que ver con el perdón. Eh, en dos sentidos: aprender por un lado a perdonar y por otro lado a aprender a pedir perdón. ¿Por qué es tan importante? Porque vivimos en un mundo que está rediseñado para que todas y cada una de las personas que vivamos en algún momento de nuestras vidas seamos afectados, seamos dañados, seamos ofendidos. Definitivamente no es lo que Dios desea. Sin embargo, este mundo, esta manera de vivir del ser humano tan lleno de egoísmos, tan lleno de maldades, inevitablemente nos lleva a saber que en algún punto habremos de ser heridos o lastimados y necesitamos aprender cómo perdonar y necesitamos aprender a pedir perdón. Definitivamente que esta será una práctica muy habitual, porque como lo comento, este mundo está diseñado para herir, está rediseñado para lastimar a los seres humanos, para afectarnos, para que se, se formen heridas en nuestros corazones, en nuestras almas, que afecten nuestra conducta, que generen sentimientos, enconos, malas decisiones, etcétera. Entonces, cuando pensamos en el ambiente en el cual nos estamos desarrollando como seres humanos, necesitamos con urgencia saber y entender de qué manera vamos a poder salir avantes, salir victoriosos en un ambiente que lo único que parece es que quiere destruir, que quiere afectarnos, que quiere lastimarnos. Y esto viene desde la infancia. No te estoy hablando de personas eh, nuevas que acabas de conocer y que te defraudan, te desilusionan, etcétera. No, esta vida está diseñada o rediseñada, mejor dicho, por nuestro adversario para causarnos dolor, para causarnos heridas desde pequeños entre las personas que mayormente esperaríamos, que, eh, que deseamos y que tenemos como familia. Entonces, cuando dentro de los propios núcleos familiares se establece el egoísmo, se establece la maldad, se establecen las malas decisiones, entonces todo este ambiente genera que desde niño estemos siendo en todo momento golpeados por eh, cosas que nos pueden estar hiriendo el corazón, hiriendo el alma. Y conforme crecemos y ampliamos nuestra vida social en la escuela, ampliamos nuestra vida social con amigos, con familiares más lejanos, etcétera, seguimos experimentando eh, los mismos tipos de conductas egoístas que afectan nuestro corazón. Y entonces uno tiene la opción de decir, pues la burra no era arisca, le hicieron los palos, ¿no? Entonces, bajo este pensamiento decimos, pues es que yo no era así. Han sido tantas veces las que me han ofendido, han sido tantas veces las que he sido traicionado, que la verdad es que ya hasta perdí la cuenta y ya mejor me cubro, ya mejor busco retraerme, no ser muy sociable, mejor nada más con los que estoy seguro que pueden, que tienen interés por mí, que me aman. Y entonces toda esta manera de vivir genera personas aisladas, personas lastimadas, heridas, que no saben cómo salir de este entorno. Pues bien, Jesús, quien es Dios hecho carne, nos enseña cómo lograr vencer
esta vida que está así rediseñada para destruirnos, para afectarnos, para desmotivarnos, para desalentarnos. Jesús nos enseña cómo. Y es esta salida del perdón la manera en la cual vamos a poder ir sobre la ola y no permitir que la ola nos ahogue. ¿De acuerdo? Es bien importante poder entender esto y darnos este espacio de reflexión, porque si queremos salir avantes en esta vida, necesitamos aprender a perdonar, necesitamos aprender a pedir perdón. No habrá otra manera, porque en todo lugar donde nos paremos, habrá 1, 2, 3, 4, 20, 30, 60 personas llenas de egoísmo que probablemente puedan terminar afectándonos en algún momento en nuestra vida, en nuestra caminata diaria. Por lo tanto, sería un error, una equivocación, pensar que no nos va a suceder, que no vamos a ser dañados entre familia, entre primos, entre tíos, entre papás, mamás, hermanos, hermanas, en la comunidad, en la congregación, en las iglesias, en el trabajo. En todos lados está presente esta característica egoísta y llena de maldad que nos va a generar amplias posibilidades de estar siendo afectados, de estar siendo golpeados, de que personas continuamente estén generando una desilusión. ¿De acuerdo? Sería un error que creyeras que no lo va a haber. Sería una equivocación que pienses que esto no va a suceder. Por supuesto que va a suceder, desde luego que lo va a haber. Aquí la intención de Jesús es enseñarnos cómo vamos a enfrentar estos desafíos, cómo vamos a enfrentar estos momentos en los cuales personas nos van a dañar, personas nos van a defraudar, vamos a ser desilusionados y entonces necesitamos saber de qué manera enfrentar para que nuestro corazón, para que nuestra vida no se esclavice a emociones o sentimientos destructivos. Por eso es bien importante comprender estas cosas que vamos a estar platicando. Ok, ya entendemos que no es posible evitar ser dañados. Vamos a ser afectados. Vamos a encontrarnos con toda clase de personas. Bueno, ¿cómo enfrentarlo? Jesús nos enseña algo que la verdad debería de ayudarnos a todos. En cierta ocasión, uno de sus discípulos le pregunta: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? La pregunta se deriva de que Jesús está explicando en Mateo 18 de qué manera poder ayudar a un hermano que ha pecado en contra de nosotros, ¿sí? En el entendido de que la búsqueda es que el hermano que ha pecado, que ha ofendido, sea restaurado. Y entonces Pedro hace esta pregunta, yo creo que en nombre de toda la humanidad, ¿sí? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le responde: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, tenemos que tener una continua disposición a perdonar. Tenemos que tener una disposición continua a saber pasar por alto los agravios, las ofensas, las desilusiones, las cosas en las cuales podamos estar siendo afectados. ¿De acuerdo? Porque de otra manera nos vamos a quedar en el camino como cualquier otra persona, llenos de resentimientos, llenos de recuerdos, llenos de momentos desagradables y que no nos van a permitir ser libres y felices. Por lo tanto, cuando Jesús dice
No te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7, lo que nos está convocando a hacer es a tener disposición de perdonar, disposición de pasar por alto. Aquí Jesús nos está enseñando también que es imposible que te encuentres en un ambiente o que puedas desarrollarte en un ambiente libre de cualquier tipo de herida, libre de cualquier tipo de angustia o de dolor o de afectación hacia tu persona, hacia mi persona. No estamos en un lugar libre de esto. Este mundo está hecho para destruirnos. Entendámoslo de esta manera. Estamos en un mundo que está rediseñado por nuestro adversario para destruirnos. Entonces, al no haber posibilidad alguna de desarrollar nuestra vida ajeno al dolor que pueden causarnos personas que consideramos de confianza, necesitamos aprender a tener esta disposición para perdonar y para ser perdonados. ¿De acuerdo? Es bien importante entender esta primera parte de esta charla. Perdonar no es una emoción. No te vas a levantar el día de hoy teniendo ganas de perdonar el agravio que sufriste ayer. No vas a sentir deseos de pasar por alto la injusticia que recibiste de aquel funcionario que debió de haber hecho bien su trabajo y al contrario te causó un daño, un perjuicio. No te vas a levantar emocionalmente con el deseo de pasar por alto las ofensas. Es imposible que no nos haga sentir mal cuando de alguna manera somos afectados, porque somos personas sensibles. Dios nos hizo con sentimientos, por lo tanto, es necesario comprender que no nos van a agradar las cosas. Esto no quiere decir que estemos pecando o que estemos haciendo algo mal. El hecho de que no me agrade algo que me hayan hecho no significa que estoy ofendiendo a Dios o que estoy mal en mi corazón. Somos personas emocionales y por lo tanto las cosas que nos suceden afectan nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces, ¿cómo podemos pasar por alto o lograr vencer estas emociones que fueron dañadas, que fueron afectadas, que fueron en algún momento lastimadas? Pues bien, a través de una decisión, ¿sí? Nuestras emociones están ligadas a nuestras decisiones. Si tú te sientes de alguna manera, probablemente vayas a tomar una decisión. Y si decides algo, también tus sentimientos van a terminar ajustándose a esa determinación que hayas tomado. En otras palabras, podemos ser personas que vivan de la emoción o personas que vivan de las convicciones, ¿sí? Las personas que viven de las convicciones son aquellas que toman las decisiones que son las correctas, aunque en sus emociones no se encuentre ese apoyo a esta decisión. Decido perdonar aunque emocionalmente me sienta afectado. Aunque emocionalmente sí me dolió lo que me dijo, voy a tomar la decisión de perdonar. Cuando nuestras decisiones son las que gobiernan nuestra vida, las emociones se terminan ajustando a esa decisión. En otras palabras, las emociones siguen nuestras decisiones. En cambio, si nosotros somos personas emotivas, emocionalistas, nuestras decisiones van a seguir a nuestras emociones. Y como nuestras emociones son muy volátiles, son altamente inestables, puedes estar bien en unos minutos y en los siguientes minutos puedes sentirte profundamente
triste, te vino un recuerdo, te vino un pensamiento y entonces te genera emociones, etcétera. Si nuestras decisiones las ajustamos a nuestras emociones, que es el error que la mayoría de las personas tienen o cometen, esperar que cambie la emoción para entonces decir, sí puedo perdonar. Entonces esas personas quedan sujetas a todos esos subes y bajas, a todos esos cambios emocionales que puede estar teniendo. Y como todo en la vida genera emociones, estamos sujetos por nuestros 5 sentidos a toda clase de bombardeos, de palabras, de dimes, de diretes, de chismes, de murmuraciones, de aciertos, de desaciertos, de información, de desinformación. Todo lo que hay en el mundo está siendo captado por nuestros 5 sentidos y nos genera emociones. Imagínate lo que es una persona que toma decisiones según las emociones que tenga. Por supuesto que va a ser alguien profundamente inestable en su vida. Entonces, ¿qué clase de persona vamos a ser? Vamos a ser personas emotivas, que trabajamos en función de cómo nos vamos sintiendo, o tomamos la decisión de ser personas de convicciones, que tomamos las decisiones independientemente de cómo me esté sintiendo. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo de esto. Cuando Jesús iba a ser capturado, tenía la posibilidad, estaba fuera de Jerusalén. El huerto de Getsemaní está fuera de las murallas de Jerusalén. Tenía la posibilidad de huir y no ser capturado. ¿Qué le decían sus emociones? Sus emociones le decían, salva tu vida, corre, ¿qué estás haciendo? Ni te lo van a agradecer. O sea, sus emociones estaban muy, muy afectadas en ese momento. Tanto así que la Biblia nos relata que oró 3 veces pidiendo que si fuera posible pase esta copa, pero que no se haga su voluntad sino la suya. ¿Cuál habrá sido la voluntad de Cristo? Permanecer con vida, no ir a, a este sacrificio. Eran todas las emociones ahí juntas queriendo salvarle la vida a Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, ahí Jesús nos demuestra que hay una diferencia entre vivir en el camino de las emociones y caminar en convicciones. Entonces toma la decisión de ir al sacrificio de su propia vida por amor a nosotros. Convicciones, decisiones. Esto es bien importante entenderlo, hermanos. La convicción tiene que superar a la emoción, porque de otra manera vamos a quedar muy vulnerables a nuestras emociones. Recapitulando esto, perdonar no puedes esperar que provenga de tu emoción, porque tu emoción sí está afectada. Tú ves a esa persona o piensas en esta persona y se te revuelven las tripas, ¿cierto? Piensas en esta persona y sientes un golpe en el estómago, que dices, es que no lo puedo evitar, se me hace que no he perdonado. Ok. Si tú sujetas tu decisión o tus decisiones a tus emociones, probablemente vayas a vivir esclavo de esa emoción el resto de tu vida. Y a cada ratito habrá cosas que te hagan recordar a esa persona o ese grupo de personas que seguramente te habrán de hacer sentir bastante incómodo y bastante mal. Y entonces tus decisiones para con esa persona o ese grupo de personas va a ser muy irritante, muy irascible, te vas a conducir de una manera muy agresiva inclusive con esas personas, porque están gobernando las emociones. ¿Sí? En cambio, si tú decides perdonar, las convicciones tienen que ver con la decisión de voy a hacer el bien por encima de cómo me estoy sintiendo. Voy a decidir hablarle a fulano de tal por encima de cómo me estoy sintiendo. Voy a decidir hacer a un lado lo que me hizo sultana de tal con tal de poder mantenerme en las convicciones. Por supuesto que en un principio tus emociones van a luchar con tus convicciones. Desde luego que vas a encontrar resistencia emocional. Por supuesto que te van a venir pensamientos
y vas a sentir un dolor en el estómago porque vas a hablar con esa persona con la que hace mucho tiempo que te dejaste de hablar. Y entonces vas a sentir emocionalmente una sensación de córrele, te vas a exponer nuevamente, vas a sufrir nuevamente. Y entonces esta sensación puede generarte que gobiernes tu convicción. No hay que permitirlo. Es una resistencia totalmente normal. No te sientas condenado o mal por experimentarla, porque esto suele suceder de manera muy normal al principio. Conforme te vas habituando a entender que vivimos en este mundo, que voy a estar sujeto a este tipo de reacciones egoístas y que voy a estar siendo lastimado o herido de alguna manera, y que mi convicción es pasar por alto y seguir a Cristo, aunque mis emociones hayan sido de alguna manera vulneradas o afectadas, entonces vas a poder volverte alguien con un estado de ánimo distinto. Tus emociones dejan de ser tan susceptibles a ser lastimadas. Es como si el gobierno de tus emociones perdiera fuerza y el gobierno de las convicciones tomara el control de tu vida. Y entonces las emociones, aunque van a estar ahí, se van a sujetar a tus convicciones. Por lo tanto, tus emociones van a estar atenuadas. Sí, llegarán situaciones en las cuales ahí se genere algún tipo de lucha por la afectación que hayas tenido. Pero si sabes mantenerte en la convicción, esa emoción negativa, esa emoción de desagrado por lo que me hicieron, va a terminar atenuándose y desapareciendo porque la convicción está gobernando. Espero que estas palabras estén dándote un panorama distinto, ¿sí? Para poder caminar en este mundo necesitamos caminar por medio de las convicciones, no por medio de las emociones. Las emociones sí son útiles, sí son una bendición cuando no gobiernan, pero cuando gobiernan son un desastre, ¿sí? En cambio, las convicciones pueden gobernarnos, pueden gobernar nuestra vida de una manera muy firme y amorosa. Ya que entendimos que lo que necesitamos es permitir que las convicciones que Dios nos da sean las que gobiernen nuestra vida, entonces podemos decidir perdonar. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es que se van a generar los momentos y los recuerdos que hacían que tus emociones fueran el que llevara el sartén por el mango, ¿sí? Entonces, aquí se trata de pasar de vivir emocionalmente afectado a vivir con la convicción de perdonar y de seguir adelante sin tomar en cuenta lo que nos hayan hecho, ¿sí? Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que nos hacen daño ni siquiera se van a acercar a procurar restaurar o reconciliarse o pedir perdón. Probablemente no lo hagan. Entonces, imagínate vivir en un estado en el cual estás esperando a ver en qué momento me vienen a pedir perdón para poder otorgar el perdón. No lo hagas, perdónalos y se acabó. O sea, súmate a las convicciones en lugar de dejar que las emociones sigan gobernando tu vida. Es más, si viene alguien que te haya ofendido a pedirte perdón, que tú ya hayas podido haberlo perdonado en oración. Que tu convicción haya sido ya pasarlo por alto y se acabó y tratar a la persona como si nada. ¿Sí? Y si te vuelve a hacer tratar a la persona como si nada. Y si te vuelve a hacer ser capaz de poder tratar a la persona como si nada. Son las convicciones las que deben de gobernar nuestra vida, no las emociones. Por eso hoy en día el cristianismo emocional es tan dañino, porque está haciendo que las personas dejen las verdades eternas por las cuales deben de vivir y decidir, sujetándolas a cómo me estoy sintiendo en el día o en qué momento me siento más débil o más vulnerable o más fuerte o más firme, etc. No, necesitamos vivir a la luz de las verdades bíblicas en lugar de vivir a la luz de nuestras emociones cambiantes. Por lo tanto, hermanos, es bien importante entender que
Perdonar es una decisión, no es una emoción. No te vas a sentir con ganas de perdonar a nadie que te haya hecho algo. Pero sí puedes tomar la decisión de dejar de vivir a la luz de lo que te hicieron. ¿Sí? Y no necesariamente esto significa que vas a estar de acuerdo con la persona. Probablemente si la persona sea un mal servidor público, ¿no? Un mal funcionario que te causó un deterioro o te afectó en alguna cosa por su mala gestión, por su mal servicio ahí en el gobierno, por ejemplo, este, no vas a estar de acuerdo con su forma de proceder. O sea, no vas a estar de acuerdo con su forma de ser, porque no lo va a dejar de ser a lo mejor. Ojalá y sí, pero quizás sea una persona corrupta que le encontró la manera de ganarse la vida de manera, a través de la corrupción, y no va a dejar de estar haciéndolo. Entonces, ¿para qué vives tú enojado con esa persona? ¿Para qué vives tú eh, dejando que los sentimientos gobiernen tus decisiones en relación a las cosas con esa persona? Con ese lugar de atención al público, por ejemplo. No lo permitas. Más bien, la invitación sería decir, ok, yo no estoy de acuerdo con su proceder, no lo comparto, pero tampoco me voy a poner a estar viviendo mi presente pensando en lo que me hizo ese servidor público. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Estas cosas son importantes entenderlas porque nos van a liberar. ¿Sí? Estas convicciones se ganan en oración. Por eso la Biblia nos dice dentro de la oración del Padre Nuestro, Padre, perdóname, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sí. Existe una relación entre poder ser libre para con Dios y también ser libre de lo que nos han hecho otras personas. Y en ambos sentidos es bien importante encontrarnos con Dios en oración y decirle, Padre, ayúdame a poder salir adelante de esta situación. Me hicieron, efectivamente, nadie va a negarlo, me afectaron, pero bueno, sigo adelante, Señor, paso por alto el asunto y aunque mis emociones me quieran hacer recordar, las hago a un lado, ¿sí? Y Dios es poderoso para ayudarnos en ese sentido, nos va a estar ayudando, ¿sí? Pero sí es bien importante poder perdonar, pásalo por alto. Y también pedir perdón. Esta es la otra parte de la enseñanza, pedir perdón, porque implica un reconocimiento de aquellas cosas que sabemos que hicimos mal. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas con una persona a pedirle perdón, estás entendiendo que lo que hiciste le pudo haberle generado un daño. Y tú no deseas haber generado ese daño y por lo tanto dices, perdón, no era mi intención dañarte. Esto nos lo enseña la Escritura en el Sermón de la Montaña. Dice la Biblia, cuando tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Y después regresa y presenta tu ofrenda. Ok. Si nos podemos entender, a comprenderlo, esta persona llevaba su ofrenda al altar. Ahí voy yo caminando, voy feliz por la vida, creo que todo está bien, creo que ahí la voy llevando y de momento, sin aparente razón, me acuerdo de un evento que dañó o que pudo haber causado daño a una persona. En ese momento, el Espíritu Santo me está haciendo recordarlo por la siguiente razón, porque es el momento de poder ir a ponerse a cuentas. Recordarás tú la historia de Jacob y de Esaú. Jacob tuvo que salir huyendo con su hermano, no podía seguir conviviendo porque lo había defraudado, ¿sí? Había hecho ahí una trampa para poderse quedar con la bendición del hermano, y entonces tiene que salir huyendo. ¿Cuánto tiempo estuvo? Años fuera del alcance de su hermano. No había comunicación entre ellos dos, no había reconciliación, pero llegó el momento en el cual ya estaban listas las cosas como para volver a reconciliarse. Y entonces Dios acomodó las cosas para volver a reencontrarlos. Bien, en este mismo ejemplo, si tú te acuerdas que
que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra tu hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí? La Biblia dice, deja ahí tu ofrenda ve y ponte a cuentas. Este es el momento del perdón. Este es el momento de irse a poner a cuentas. A lo mejor meses atrás no lo era, pero a lo mejor este puede ser el momento, porque el Espíritu Santo así te lo marca. Y entonces vas y te reconcilias con tu hermano, ¿sí? Le pides perdón por lo que tengas que pedirle perdón, le pegas un abrazo y regresas a presentar tu ofrenda a Dios. Si la persona a la que fuiste a pedirle perdón decide no perdonar, ya será una cuestión entre él o ella y Dios. Pero tú hiciste lo que Jesús te pidió que hicieras en la Biblia. Fuiste a pedir perdón. ¿De acuerdo? Quisiera terminar esta instrucción poniendo el mayor ejemplo de perdón que puede existir, que es el de Jesús. Porque a veces necesitamos una manera de tratar de entender por qué la gente nos daña. ¿Por qué la gente suele ser tan insensible y tan que suele generar dolor o puede generar tristeza, tan agresiva, tan iracunda, tan fácil para poder ofendernos, etcétera? Y a veces uno dice, es que ¿por qué me ofende tanto? ¿Por qué si trato de hacerle bien? ¿Por qué si trato de reconciliarme por aquí, por allá? Se la vive siempre en un estado como de ofensa continua. ¿Por qué? Bueno, Jesús estando en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿De qué manera Jesús estaba justificándonos? No saben lo que hacen. La ignorancia de las personas, el estado de esclavitud en la cual muchas personas viven, la lejanía que tienen la mayoría de las personas de Dios, produce que en su vida sea normal estar afectando, si con ello saca una ventaja. Por lo tanto, este estado de ignorancia necesitamos aprender a sobrellevarlo y a poder decir, no sabe lo que está haciendo. Oye, pero te está dañando, ¿cómo no vas a ver qué es lo que está haciendo si tú lo viste, tú lo hiciste? Sí, pero ¿de dónde proviene esto? Proviene de la ignorancia. Dice la Escritura, no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no se trata de las personas, sino que Satanás ocupa a ciertas personas para poder buscar la manera de generarnos un dolor, de generarnos una tristeza, de generarnos una herida. Tenemos un enemigo en común, y esto es lo que tenemos que entender. Y no es el familiar que te hizo daño el enemigo, es Satanás, el enemigo de nuestras almas. No es que me hizo el tío o la tía, me hicieron esto y me robaron y me dijeron y me tornaron, etc. A ver, quien produjo esa manera de pensar fue Satanás. Entonces, pasa por alto la ignorancia que tiene tu familiar, tu hermano en la fe, tu pastor, tu amigo, tu vecino, tu jefe en el trabajo, el compañero de trabajo. Pasa por alto esto. Viene del diablo, que quiere aprisionarte, que quiere lograr que tus sentimientos gobiernen tu vida, porque entonces te van a limitar. Entonces te van a volver una persona altamente vulnerable. Logra superarlo, logra pasar por alto esto. Y por supuesto que va a haber de Dios gracia para hacerlo. Pero tienes que pensar en que no es la persona, es tu adversario, es Satanás, es aquel que quiere destruirte, quien está usando a ese familiar, a esa persona, para aprisionar tu vida, para esclavizar tu vida a una emoción negativa que te frustre, que te haga sentir todo el tiempo incómodo, que no te deje ser libre. Haz lo mismo que Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de esta manera, hermano, de esta manera, vas a poder vencer al adversario. Y vas a poder pasar por alto los agravios sabiendo que pues, es mi adversario. No es él, es Satanás que está
el que está queriendo atacarme, el que está queriendo destruirme, el que está queriendo desanimarme. Y entonces vas a poder tener como Jesús en tu corazón esta expresión: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba perdonando a los que lo estaban matando porque entendía que no eran ellos. No se trataba de ellos, se trataba de la ignorancia que en ellos hay, del adversario de nuestras almas que en ellos hay. Sí. Deja de vivir en las emociones y permítele a Dios que traiga convicciones, porque el Espíritu Santo lo que promueve y lo que provee son convicciones. Las verdades que escuchas, si las analizas y le permites al Espíritu que siembre su palabra en tu vida, se van a convertir en convicciones en las cuales vivir. Y las emociones van a tener la tendencia a ser atenuadas, a dejar de gobernarte. Estarán ahí, sí. Te van a venir pensamientos y vas a recordar: es que me hicieron, pues sí, pero ya, pasó. Y no voy a tratar a las personas de la misma manera en las que me trataron a mí. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber que he perdonado? Ya con esto termino esta charla. Cuando eres capaz de poder hacerle un bien a alguien que te hizo un mal, has perdonado. Así de sencillo. Cuando tus convicciones superan tus emociones y logras hacerle bien a esa persona y está a tu alcance hacerle un bien, ayudar, resguardar, compartirle alguna enseñanza, cuando tienes la capacidad para poder hacerle bien a aquellos que te han dañado, entonces ya has perdonado. Porque ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Nos ha hecho bien a pesar de que éramos sus enemigos. ¿Sí? Cuando puedes orar por ellos, sinceramente deseando su bien, no deseando juicios, sino deseando su bien, has podido perdonar. Cuando logras orar por los que te persiguen, pedir por los que te están vituperando, cuando logras vencer el mal con el bien, has perdonado. Si tú sigues viendo a la persona y te sigue generando algún tipo de emoción negativa, quiere decir que no has pasado de vivir de las emociones a las convicciones. Yo te invito de todo corazón a que dejes que tus convicciones gobiernen a tus emociones y no al revés. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, que nos ayude a que renunciemos a vivir del cómo me sienta, a vivir basados en la confianza de lo que Dios nos enseña y nos quiere mostrar de su gracia y de su gloria. Padre, gracias porque nos revelas tu palabra, porque nos revelas la manera en la cual deseas que vivamos. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que nos ayudes. Te necesitamos con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Ayúdanos a vivir en convicciones, no en emociones. Ayúdanos a perdonar, no basándonos en las emociones, sino basándonos en la convicción de saber que tú nos lo pides y nos ayudarás. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.